Migrante. Mujer Migrante es el nombre de una foto que probablemente sea la foto más famosa, la que circuló por todo el mundo, de aquel trabajo monumental que mandó a hacer Roosevelt a un equipo de fotógrafos. En este caso, la fotógrafa era, bueno, también la más conocida de todas, Dorothea Lange, que estaba casada con uno de los economistas más cercanos a Roosevelt, Shasta Taylor, y los dos trabajaban para la oficina que fue creada para rastrear, para seguir de cerca el desastre que estaba ocurriendo en el Medio Oeste norteamericano. Recordemos que esto fue en 1936, 6 años antes había sido el crack de la bolsa, y Estados Unidos tardó una década en recomponerse de todo ese desastre, de toda esa hambruna, de toda esa economía, de la caída de las acciones de todas las empresas norteamericanas. Solamente se podía rastrear a través de la Oficina de Administración de Seguridad Agraria. El éxodo americano fue el fruto de ese trabajo, y Dorothea Lange y Shasta Taylor, su marido, recorrían el Medio Oeste en auto, viendo... además hubo el Dust Bowl, que coincidió con la hambruna. Fue un fenómeno climatológico, pero que justo coincidió con la hambruna. Fue una tormenta de polvo que duró largos meses. En ese interín, recorriendo el Medio Oeste en el campo, porque había campos de refugiados, de gente hambrienta, en el campo de Nipomo, en California, Dorothea Lange divisó a una mujer que resultó ser Florence Owens Thompson, es la mujer migrante. Nunca intercambiaron datos, con lo cual Dorothea Lange no sabía el nombre. El testimonio de la fotógrafa dice: vi y me acerqué a la madre, que estaba famélica y desesperada, atraída como un imán. No recuerdo cómo le expliqué mi presencia o mi cámara, pero sí recuerdo que no me hizo ninguna pregunta. No le pedí su nombre o su historia. Ella me dijo su edad, que tenía 32 años. Me dijo que habían vivido de vegetales fríos en los alrededores y de pájaros que los niños mataban. Acababan de vender las llantas de su auto para comprar alimentos. Y ahí estaba ella sentada, reposando en la tienda con sus niños abrazados a ella. Y parecía saber que mi fotografía podía ayudarla. Esa foto, Madre Migrante, donde se ve la cara de una mujer mirando al vacío y dos de sus niñas con cortes carré, escondiendo las caras una de cada lado de su hombro, en sus hombros, todos sucios, todos flacos. Esa foto causó revuelo en todo el mundo, porque todo el mundo se quedó estupefacto de que eso fuera Estados Unidos. Estados Unidos todavía seguía preservando, pese a la caída de la bolsa, una imagen de bonanza, una imagen de sueño americano. Y la valentía de Roosevelt estuvo, antes de tomar las medidas que finalmente tomó, fue hacer un rastreo y un diagnóstico real de qué era lo que estaba sucediendo en ese territorio. Después, bueno, esta mujer se hizo Florence Owens Thompson, le hicieron muchas notas después de esa foto de Dorothea Lange, y se hizo bastante conocida. Florence era uno de los campesinos y granjeros del Medio Oeste, a los que la hambruna desde los años 30 empujaba hacia el oeste, y en su libro, que firma junto con Taylor, con su marido, que hace los textos eran del economista y las fotos eran de Dorothea Lange. No quisieron incluir a Mujer Migrante porque se había popularizado demasiado. Para Dorothea Lange ella dice, estetizado. La verdad que es una foto con una estética tremenda, pero sí tiene una estética.
y de alguna manera, bueno, también era el reflejo del tipo de fotógrafa que era Dorothea Lange, ¿no? Que no quería de alguna manera especular con la fama que había tenido esa foto antes de la publicación del libro. 6 años viajaron Justin Taylor con Dorothea Lange por todo el medio oeste norteamericano, 6 años recorriendo campamentos de refugiados, para que nos demos una idea de la hondura de la crisis de la Gran Depresión. Esto empezó en el 36 y siguieron viajando, empezaron a viajar en el 34 y siguieron viajando 6 años recogiendo testimonios de estos, como el de mujer migrante, donde se ve un nivel de pobreza, un nivel de no futuro, porque no había trabajo, no había comida, no había casa, no había techo, no había absolutamente nada, y encima los fenómenos climatológicos impactaron de lleno en esa población. Un par de líneas sobre Dorothea Lange. Ella en realidad había sufrido de chica poliomielitis, fue algo que le dejó secuelas. Era de Nueva York, se crió con su madre, el padre las había abandonado, y siempre se sintió atraída por la fotografía, que no era todavía una actividad que practicaran demasiado las mujeres. Estudió con Clarence White en Nueva York, que era como una celebridad de fotos sociales y retratos, que era la parte de la fotografía a la que se podía acceder o a la que una mujer podía acceder. No había fotoperiodistas en los periódicos, y trabajos como el que inventó Roosevelt de hacer un rastreo, casi trabajo de campo, antropológico, era inimaginable cuando Lange empezó a estudiar fotografía. Después se trasladó hacia San Francisco y ahí puso su estudio socialero, también de fotos sociales, le iba bárbaro. Se casó con otro, pero después lo conoció a Justin Taylor, en el 35, y se divorció y siguieron su ruta toda la vida juntos. Y bueno, la obra conjunta de ellos dos es una obra cumbre de la fotografía y también de la política universal, que es El éxodo americano. Quizá lo más interesante de destacar es que de todo lo que se ve en ese libro, de toda esa hambruna, de todo ese desamparo, de gente sin casa y sin techo y sin trabajo y sin comida, ver todo ese mosaico de fotografías. Imaginemos que en esa época no había celulares, no había tecnologías como para que un presidente en un territorio tan extenso como los Estados Unidos pudiera ver con sus propios ojos qué país tenía que gobernar y qué salidas tenía que darle a la realidad de su propio país. Roosevelt tuvo esa valentía y esa iniciativa increíble de primero de crear esa oficina agraria y de mandar a sus miembros a hacer estos trabajos de campo, y cuando vio el trabajo completo y vio de qué grado bajo cero tenía que sacar a la población norteamericana del desastre económico que había comenzado con el crack de la bolsa unos años antes, decidió que no había ninguna otra manera que generar obra pública, que el Estado fuera el que les diera trabajo a esas personas, y que poco a poco se fueran recolocando en diferentes lugares, y que cada uno después fuera emprendiendo una nueva vida. Pero de el éxodo americano es que nace la certeza de que era necesario un nuevo contrato social en Estados Unidos.